Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos genial y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una de las parejas más explosivas, más comentadas y más queridas, y a veces odiadas, de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, han pasado años desde que los vimos juntos en pantalla, pero su química fue tan palpable, tan intensa, que hasta el día de hoy seguimos especulando sobre qué pasó realmente entre ellos. Y hoy, damas y caballeros, vamos a analizar todo lo que Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman en entrevistas, declaraciones y hasta en pequeños gestos que hemos podido captar a lo largo del tiempo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada indicio que nos permita entender un poco más la dinámica entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, dejen su like para demostrarme que les gusta este tipo de contenido. Así me animo a traerles aún más chismecitos jugosos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí, fue un fenómeno mundial. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional y nos regaló momentos inolvidables, llenos de romance, comedia y drama. La conexión entre Sanem y Can era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante la emisión de la serie, ambos actores fueron muy discretos sobre su relación personal. Evitaban hablar directamente sobre el tema en entrevistas y se centraban en destacar la buena química que tenían como compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas, las sonrisas cómplices y los gestos de cariño no podían ocultarse. Los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre Demet y Can. Pero, ¿qué ha dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman después de que terminó la serie? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En varias entrevistas, Demet ha sido bastante ambigua y cautelosa al hablar sobre su relación con Can. Nunca ha confirmado ni negado explícitamente que hayan tenido un romance. Sin embargo, sus palabras y sus actitudes han dejado entrever que hubo algo especial entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista para una revista turca, Demet dijo que Can Yaman era un compañero de trabajo muy talentoso y profesional. Hasta ahí, todo bien. Pero luego añadió que la química que tuvimos en pantalla fue algo mágico e irrepetible. ¿Mágico e irrepetible? Esas no son palabras que se usan para describir a un simple compañero de trabajo, ¿verdad? Es como si estuviera admitiendo que algo trascendió la mera actuación, que hubo una conexión genuina que se reflejó en la pantalla. Y siendo honestos, ¿quién no lo notó? La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era imposible no sentir la electricidad en el aire. En otra ocasión, durante una entrevista en un programa de televisión, le preguntaron directamente a Demet sobre los rumores de romance con Can. Ella respondió con una sonrisa tímida y dijo: Can es una persona muy especial para mí. Lo quiero mucho y siempre le desearé lo mejor. Una vez más, una respuesta evasiva, pero que deja la puerta abierta a la especulación. Especial, lo quiero mucho suena a algo más que amistad, ¿no creen? Es como si estuviera tratando de ser políticamente correcta, de no revelar demasiado, pero al mismo tiempo, de no negar la importancia que Can tuvo en su vida. Esa sonrisa tímida, esa mirada que se pierde por un segundo, nos dice más que 1000 palabras. Pero no solo sus palabras han revelado algo sobre su relación con Can. Sus gestos y sus actitudes también han hablado por sí solos. En varias ocasiones, Demet ha evitado mencionar el nombre de Can en entrevistas o en redes sociales. Incluso se ha notado cierta incomodidad cuando le preguntan sobre él. ¿Por qué evitar hablar de alguien con quien simplemente trabajaste? Parece que hay algo más profundo detrás de esa actitud. ¿Será que quedaron heridas sin cicatrizar? ¿O simplemente prefiere mantener ese capítulo de su vida cerrado al público? Cualquiera sea la razón, es evidente que el tema de Can Yaman sigue siendo delicado para ella. Además, después de que terminó Erkenci-Kuş, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Esto es algo inusual, considerando el éxito que tuvieron como pareja en pantalla. Si realmente solo fueran amigos y compañeros de trabajo, ¿por qué no aprovechar esa química y volver a colaborar?
La falta de proyectos conjuntos alimenta aún más los rumores de que su relación terminó de forma abrupta y no en los mejores términos. Las productoras seguramente les habrían ofrecido miles de proyectos juntos, aprovechando la popularidad que tenían. Pero el hecho de que no hayan aceptado ninguno, nos hace pensar que hay algo más detrás de esa decisión. ¿Será que trabajar juntos sería demasiado incómodo? ¿O que prefieren evitar reavivar viejas llamas? Pero no todos son especulaciones y rumores. Demet también ha dejado claro que guarda un gran respeto y admiración por Can Yaman. En varias ocasiones ha elogiado su talento como actor y ha reconocido que aprendió mucho de él durante la filmación de Erkencicus. También ha destacado su profesionalismo y su dedicación al trabajo. En una entrevista, Demet dijo que Can era un actor muy comprometido y apasionado por su trabajo. Añadió que siempre estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y a ayudar a sus compañeros. Estas palabras demuestran que a pesar de cualquier diferencia que puedan haber tenido en el pasado, Demet reconoce el talento y la valía de Can como profesional. Es como si estuviera diciendo, sí, puede que no hayamos terminado de la mejor manera, pero no puedo negar que es un gran actor y que aprendí mucho de él. Es una forma de reconocer su talento sin tener que entrar en detalles sobre su relación personal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una persona muy reservada y discreta con su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones sentimentales a la prensa y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, es comprensible que no quiera hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Es una actitud que muchas celebridades adoptan para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Y en el caso de Demet, parece que es una política que sigue a rajatabla. Además, hay que recordar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones sentimentales después de Erkencicus. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron recientemente. Can, por su parte, estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta. Estos hechos demuestran que ambos han pasado página y están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante recordar que son personas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad en otro lugar. Pero volviendo al tema central, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la forma en que Demet reacciona cuando le mencionan a Can en comparación con otros compañeros de trabajo. Con otros actores con los que ha trabajado, se muestra más abierta, más dispuesta a compartir anécdotas y experiencias. Pero cuando se trata de Can, la actitud cambia. Se vuelve más reservada, más cautelosa, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Esa diferencia en su comportamiento es una señal clara de que la relación con Can fue diferente, de que hubo algo más que una simple camaradería laboral. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkencicus fue un fenómeno mundial, una serie que generó una enorme expectativa y que los catapultó a la fama internacional. Esa presión mediática, esa exposición constante, seguramente influyó en su relación y en la forma en que manejaron los rumores de romance. Es probable que hayan sentido la necesidad de proteger su intimidad y de evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Además, la cultura turca es bastante conservadora en muchos aspectos, y las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo son objeto de un intenso escrutinio público. Es posible que hayan sentido la presión de conformarse a ciertas normas sociales y de evitar cualquier escándalo que pudiera perjudicar sus carreras. Ahora bien, si analizamos las entrevistas de Can Yaman, podemos encontrar algunas pistas que complementan lo que ha dicho Demet. Can también ha sido bastante ambiguo al hablar sobre su relación con Demet, pero en algunas ocasiones ha dejado entrever que hubo una conexión especial entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista, dijo que Demet era una persona muy divertida y talentosa, y que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora. Son palabras amables, pero que no revelan mucho sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, en otra ocasión, Can fue un poco más allá y dijo que la química con Demet era algo natural y que no tenían que esforzarse para que funcionara. Esa afirmación sugiere que hubo una conexión genuina entre ellos, que no se limitó a la actuación. Es como si estuviera diciendo, no tuvimos que fingir, la conexión estaba ahí, era real. Pero al igual que Demet, Can también ha evitado hablar abiertamente sobre los rumores de romance y ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Es comprensible, ya que él también ha tenido otras relaciones sentimentales después de Erkencicus, y seguramente no quiere reabrir viejas heridas ni generar controversia.
Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil saber con certeza qué pasó realmente entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que tuvieron una química innegable en pantalla y que su relación fue algo más que una simple amistad. Si hubo un romance o no, es algo que solo ellos saben con seguridad. Es como un secreto que guardan celosamente y que quizás nunca revelen al público. Lo que sí podemos deducir de las declaraciones de Demet es que, aunque no quiera hablar abiertamente sobre el tema, guarda un gran respeto y cariño por Can Yaman. También es evidente que su relación no terminó de la mejor manera, ya que ambos han evitado trabajar juntos desde entonces. Es como si hubiera una herida que aún no ha cicatrizado por completo y que prefieren evitar reabrir. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad de sus fans. Quizás algún día ambos decidan revelar la verdad sobre lo que pasó entre ellos. Pero hasta entonces, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, aunque sea por separado. Y ahora, amigos, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desmenuzando cada detalle de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y análisis basados en las declaraciones y actitudes de ambos actores. La verdad completa, como dije, solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus actores turcos favoritos. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can tuvieron un romance en la vida real? ¿Por qué creen que no han vuelto a trabajar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, actores, chismes y mucho más. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.